tema tan importante que hemos de compartir, así que discúlpenos ahí cualquier situación, ya un poco retraso, pero subo ahí algunas informaciones, algunos detalles que quiero compartirles. Y qué bueno que pudimos iniciar con ese video y poner un poquito el contexto de este tema. Y una de mis preguntas iniciales era básicamente, pero creo que el video responde un poco, si nosotros como iglesia, en este caso, si son plausibles de ser usadas como mecanismo para temas de lavado de activos y sus delitos precedentes. Esa es una de las preguntas que debemos que hacerla. O sea, otra pregunta es cómo nosotros podemos como iglesias tomar medidas para prevenir que los delincuentes, los que tratan de simplemente lavar su dinero, en este caso los que tratan de hacer legal las operaciones ilícitas, cómo podemos mitigar como iglesias, como ONG, donde estamos nosotros categorizados como iglesias según la ley 122-05, cómo podemos hacerlo. O tal vez al final me gustaría tener algunas preguntas, comentarios de ustedes si, bueno, además del video que hemos escuchado, si pueden haber alguna situación en la que sí se han envuelto casos más de cerca con nosotros con temas de prevención. Pero permítame iniciar con una definición aquí de lo que entender un poquito este tema de prevención de lavado de activos. Yo sé que algunos posiblemente ya tienen algún tipo de conocimiento, algunos posiblemente ya hayan escuchado de qué se trata, pero les voy a dar así brevemente algunos conceptos, definiciones de lo que tiene que ver lavado de activos. Y básicamente en las iglesias, en lo que hablamos ahí, a veces pensamos que este es un tema solamente para la banca, que es un tema solamente para los sujetos obligados, para las compañías grandes, y podemos nosotros entretenernos y encerrarnos en nuestras congregaciones, en nuestro púlpito, en nuestras instituciones sin fines de lucro, las ONG, y pensar que no. Todos los días hay temas nuevos, la delincuencia definitivamente se incrementa, pero hay todos los días más la sed de gente de tener dinero, de vivir bien, de tener buenas propiedades, buenos templos, tener fama, y todo eso tiene que ver. Así que hablemos un poquito esta noche de todo eso que tiene que ver, como ya ha sido la invitación para esta noche. Y el lavado de activos, básicamente lo define la ley 155-17, lo define el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, como el proceso que consiste en esconder la naturaleza, la localidad, la procedencia, la propiedad o el control de los beneficiarios, vamos a decir, de los beneficios que produce una actividad criminal. Y esto, ojo aquí, con el fin de evitar ser detectado por las autoridades competentes. Así que ese es el método por el cual una persona criminal o una organización, fíjese que no solamente habla de una persona física, sino de organizaciones criminales, básicamente tienen el fin de tener ganancias financieras y resultan en actividades ilegales. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Que a través del lavado de activos, el criminal, sea la persona, la organización o un especialista en estos temas de delitos precedentes de lavado de activos, pues transforma esos fondos que recoge el dinero y entonces trata de alguna manera para legalizarlo, primero llevarlo a una institución financiera o de alguna manera entonces buscar a medios a través de los cuales colocar. Y como dice alguien por ahí, se visten a veces de ovejas, pero detrás de todo eso, entonces es como lo que nosotros decimos, son como si fueran lobos. Y otra vez, en las iglesias no estamos exentas de que estos temas sucedan. Así que todavía vamos a decir que la actividad de lavado de activos tiene tres categorías que nosotros podemos hablar. Y aquí hablamos de una conversión de lavado de activos. Aquí hablamos básicamente de productos financieros, forma, y cuando
un delincuente trata de hacer lícito los fondos que vienen de operaciones ilícitas, entonces básicamente busca a través de quién hacerlo otra vez. Y nosotros aquí hablamos de mover a través de los diferentes productos, localidades que tiene la banca, préstamos, inversiones, pero también cuando las leyes que se han fortalecido bastante en este tema en nuestros países, en toda Latinoamérica y aquí en el país, cuando los delincuentes ven que las organizaciones financieras y todas las instituciones, la UAF, la Superintendencia de Bancos, todo eso se crea, vamos a decirle, de alguna manera, un bloqueo. Entonces ellos buscan cómo colocarlos. Y aquí es donde viene el tema de esta noche. Y les pregunto otra vez, ¿qué medidas, qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos capacitándonos? ¿Estamos preparándonos? ¿O pensamos que sí, que somos muy vulnerables ante estos temas? Veíamos, por ejemplo, un caso de este video que se acaba de presentar de algo interesante y que quiero conversar un poquito más adelante. Pero quiero enfocar en esta noche en algunos de ustedes. ¿Cuáles son algunos de los pasos que usa el lavado de activos, que usan los criminales para lavar el dinero? Y quiero hacer énfasis en la definición de lavado de activos. Fíjense que son dinero que viene de actividades ilícitas para tratar de convertirla y transformarla sin dejar rastro, sin dejar evidencia, sin ser detectado en actividades lícitas. Y lo primero que hace es recoger dinero de su actividad en la zona, en el barrio donde vende, lo que hace, y lo que trata es de colocarlo, la primera etapa del lavado de activos. Y ojo ahí, colocarlo, ¿dónde? Donde pueda hacerlo lícito. Colocación, la primera etapa. Entonces el dinero sucio ingresa al sistema financiero de alguna manera, por eso usa los bancos, usa las cooperativas y demás instituciones, y ahí entonces ingresa el dinero. Si él encuentra que la banca, las instituciones financieras, a través de la ley, tienen programas muy fortalecidos que le impide, entonces va a tratar de alguna manera de buscar dónde colocarlo. Y ahí hablamos de la segunda etapa, es diversificar, hace transferencia bancaria, hace pagos a empresas, colocaciones, facturas falsas, hace préstamos, transferencias electrónicas, se crean compañías fantasmas de las que ustedes están escuchando, se compran bienes, se hacen donaciones, pero con lo que se trata es de diversificar ese dinero que tiene ahí. Y lógicamente, después que diversifica, después que lo coloca, de alguna manera, entonces los reingresa nueva vez a la economía. Empieza a comprar bienes de lujo, empieza a hacer inversiones financieras, empieza a comprar casas, empieza a comprar terrenos y empieza a hacer, por ejemplo, donaciones, que son mayormente los casos que tienen que ver con las ONG, para programas de bienestar social, o sea, porque no significa en algún caso que no ayudan. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Es de congraciarse y de dar a entender en la menor manera posible de que su dinero viene de fuentes ilícitas. Y aquí nos preguntamos nosotros, como ONG, como iglesias, les recuerdo esto, nosotros como iglesia estamos calificadas por la ley 12205 como ONG. Ahí es que nos tiene el legislador como ONG. ¿Y qué va a pasar? Que ese dinero que ya es colocado, que es diversificado, se trata de llevar otra vez al mercado. Y ahí vienen las donaciones a las iglesias, posiblemente compras de equipos, de sonido y una cantidad de situaciones que pueden ellos hacer. Porque, bueno, y nosotros lo vemos, oh, qué bendición. Dios me bendijo con un hermano que me donó un terreno, me donó el equipo de sonido, me donó la planta eléctrica, me donó los aires de la iglesia, me donó la silla. Y qué bendición, porque es el hijo del hermano fulano, porque es el vecino, porque es fulano, porque es la institución internacional que viene de Estados Unidos, viene de Centroamérica, viene de aquí, viene de allá, y nos están donando. Es el evangelista fulano de tal, que pertenece a tal ministerio, viene de aquí, viene de allá, pero usted no sabe qué hay detrás de todo eso. Entonces, esa es la realidad, por eso todos los casos que estamos mirando. Y por eso, respondiendo a la pregunta, ¿pueden ser las iglesias
vamos a decir, vulnerables para esto. Nuestras instituciones pueden ser básicamente fuentes para los delincuentes lavar y dar apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas. Sí. ¿Dónde está el problema? Y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y quiero limitarme básicamente a conversar sobre estos puntos. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es que el dinero, y sino la ambición. Y a veces nosotros, por mostrarnos la prosperidad, que estamos creciendo, que estamos haciendo tal cosa, nos podemos dejar engañar y caer entonces en situaciones que más adelante pueden ser difíciles para nosotros. Situaciones difíciles. Y no voy a concentrarme en este tema, hablar de tema de financiamiento del terrorismo, pero sí también, le digo esta información, y es que ustedes escuchan mucho hablar de terrorismo en países fuera de aquí, países orientales, que Afganistán, que Israel y todos esos países demás. Y déjeme decirle que para el lavado de activos, una de las maneras clave de cómo se usa para recaudar fondos es a través de las instituciones no gubernamentales, instituciones sin fines de lucro, porque son montos pequeños, porque son instituciones que se crean para beneficios, para ayudar a la sociedad, para combatir X área. Entonces, a través de ahí se camuflajea y se levantan también fondos. ¿Para qué? Para delinquir en ese sentido. Así que en el lavado de activos, y aquí yo quiero que nosotros nos concentremos un poquito, y quiero dejarle este concepto. Intervienen tres tipos de personas, y así nosotros lo llamamos en nuestras capacitaciones, nuestra enseñanza en tema de lavado de activos. Y cuando termine esta diapositiva, le voy a preguntar si usted conoce algún caso de esto, o si usted ha escuchado a alguien. Por ejemplo, el lavado de dinero, decimos que es un delito cuyo propósito es intentar otra vez dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos de diferentes fuentes, y no solamente de venta de drogas, sino hablamos de trata de personas, hablamos de corrupción, hablamos de venta de armas de destrucción masiva, hablamos de extorsión, hablamos de una cantidad de delitos precedentes. Y las estrategias más comunes usadas por los delincuentes es en su operación de lavado de activos. Nosotros decimos que intervienen tres personas. Intervienen el malo, el vivo y el bobo, así los llamamos. ¿Quién es el malo? Es el que comete el delito, o sea, el cabeza, el cerebro. Pero este cerebro necesita, ¿no?, de personas a su alrededor, necesita de personas que lo ayuden a ingresar ese dinero ilícito proveniente de actividades ilícitas a la actividad económica del país, de la nación. Y se va a buscar personas que conocen medios, instituciones, que lo ayuden a eso. Bien, entonces, ¿a quién busca? A un vivo, a un vivo que se quiere ganar un dinerito, a un vivo que tiene una necesidad y que también quiere progresar porque quiere comprarse el vehículo, el terreno, la casa, quiere eso. Entonces interviene ese cerebro, se une con dos o tres vivos que quieren ser inteligentes para ganarse un dinero, pero lo triste es que ese vivo y ese cerebro conoce a un bobo, como decimos nosotros. ¿Quién es un bobo? Esa persona que está, decimos nosotros aquí en Dominicana, en Belén de los Pastores, que no está al tanto, que no ve lo que está pasando, que no ve que lo quieren engañar, y entonces se deja embaucar. Y como tiene una necesidad económica, una necesidad de compra, una necesidad de hacer algo, o tiene un proyecto de inversión, tiene un proyecto, en el caso de las iglesias, tiene un proyecto de construcción, les decía ahorita, tiene un proyecto de comprar activos, de comprar acá allí, y cuando alguien le ofrece un dinero, lo ve como una bendición. Me bendijo Dios, pero usted no sabe qué es lo que hay detrás de ahí. Por eso, siempre, mis queridos, estimados líderes, pastores, hermanos acá, ONG, instituciones, verifique el origen de los fondos. Antes de ponernos contentos por la bendición y decir gracias, entonces vamos a verificar de dónde viene ese dinero. Eso es lo que dice la ley, la prevención, que tenemos que saber. Para los delincuentes es esencial que el dinero aparezca desligado de su fuente criminal. Por eso
Entonces están mirando y por eso tanta gente está cayendo en estos temas, pero usted no sabe cómo los están embaucando. Acabamos de ver un video al inicio de esta noche y precisamente hablábamos de un caso muy sonado aquí en el país. Entonces, mi pregunta aquí, ¿ven ustedes en el malo, en el vivo y en el bobo? Y pregunto, y alguien puede abrir el micrófono 30 segundos y decirme, ¿quién es quién? Si fuésemos a ponerle un nombre de malo, vivo y bobo a este episodio que acabamos de ver ahora en la introducción de este video, ¿quién es quién en este concepto de el malo, el vivo y el bobo? Pastor. Sí. El malo, pienso que es el mal administrador. Sí, pero póngamele nombre al caso. Vimos ahí este caso que mencionábamos al principio. Bueno, ahí estaba Adán Cáceres, estaba la sí, pastora Lucy y estaba el sargento. Bueno, la cabecilla, sea de la iglesia, sea de una empresa, bueno, hay un problema porque también el vivo es el que también está, hay un vivo ahí. En ese video que usted vio al principio del caso sonado en nuestro país, que envolvió a la pastora Lucy, ¿cómo que se llama? Me falta el nombre ahora. Pastora América, varón. América. La pastora Rosy Guzmán. Rosy, que se llama. Hay otro caso, sí. la América también. Exacto. Exacto. No, son varios casos. Más adelante vamos a ver. Son varios. En este caso específico de Adán Cáceres, Rosy Guzmán y el sargento el intermediario, ¿quién es quién? Póngamele nombre usted ahí. No sé si me doy a entender. Entonces, pero para amén. Sí. Bueno, lo interpreto de la siguiente manera. El malo es Adán Cáceres. El vivo podría ser el sargento, no sé. Y el bobo, la pastora. Gracias, hermano. Excelente. ¿Lo ven ahí? Entonces, es así como se da. Entonces, hay un entramado, hay una organización de unos vivos que quieren un tema de corrupción, un tema de lavado, entonces quiere ganarse un dinero y busca a quien hacerlo. Esta hermana, entonces, ¿qué fue? Ella posiblemente al principio va con toda la intención de predicar el evangelio y ve que se abre esa puerta, ese escenario en el palacio con este grupo de personas de poder, de aquí. Entonces ve como una oportunidad de llevar el evangelio. Pero ellos no saben qué hay detrás, es una carnada. Y mire cómo terminó. Entonces, y miren la situación que está. Así, ¿piensan ustedes que podemos estar exentos los ministerios de la ONG de esto? Y del que menos usted se imagina. Entonces, por eso es que hay que estar pendiente y abrir los ojos. Abrir los ojos cuando hablamos de estos temas y pensar, como dicen por ahí, pensamos que solamente, bueno, la muerte le va a llegar ante el vecino nada más, no va a llegar a nosotros. No. Iglesias, ministerios. Y en estos tiempos de pandemia, miren, las instituciones donde hubo más corrupción y que más se usaron para temas de corrupción, de lavado, fueron las instituciones sin fines de lucro, para que usted no se sorprenda. ¿Sabe? Porque con el tema de que había que donar para ayudar a la gente, para comprar mascarillas, para comprar medicamentos, por lo que está, hay que ayudar a los que quebraron sus negocios, hay que ayudar a comprar medicina. Usted no se imagina cómo se incrementó los delitos en estos temas. Entonces, otra vez, las iglesias no estamos exentos de estos temas también. ¿Bien? Entonces, depósito de efectivo, donaciones, ofrendas, el ministerio. Ustedes han escuchado también que personas se han aliado, por ejemplo, con ministerios. En nuestro país tenemos casos y ustedes imagino que algunos lo saben, de líderes evangelistas y personas que tenían contacto fuera del país y que se iban a predicar campañas y grandes, pero detrás de todo eso, quienes financiaban eso eran organismos criminales, personas que sabían y usaban para promocionar campañas
promocionar actividades, financiar eventos, pagar pasajes a líderes para que fueran a predicar, y allá detrás, entonces, detrás de eso, aquí el país se introdujeron millones de pesos a instituciones a través de esos supuestos ministerios. Pero había otra cosa detrás de eso. Entonces, es importante pensar eso. Tráfico de drogas, sustancias controladas. Les decía ahorita, cualquier crimen relacionado con el terrorismo. Aquí hablamos del ilícito. Nosotros tenemos aquí muy de cerca un tema que nos toca a nosotros con el tema del tráfico de personas, ¿no? Tráfico de órganos, proselitismo, secuestro, pornografía, falsificación de monedas, valores, títulos, estafa contra el Estado, coerción, cohecho. Todo eso lo condena a la ley 155-17. Y nosotros tenemos que saber quién nos da, quién es que está aportando. Y la pregunta es esa. Usted preguntaría, ¿y qué vamos a hacer si alguien nos hace una donación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo rechazamos? ¿Lo cogemos? No, cuando nosotros en las iglesias lo que hacemos es captar recursos, captar dinero, y la gente nos dona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, es importante que estemos nosotros alerta y pensando en eso. Yo le pregunto, tal vez alguno de ustedes, si ha tenido alguna experiencia, ¿qué usted está haciendo? ¿En algún momento ha tenido que rechazar alguna donación o algo porque le ha parecido sospechoso o inusual? ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Alguien me decía, ¿qué hacemos entonces? Porque nosotros en la iglesia vivimos, lógicamente. Y mire, y ustedes que están acá, hombres, líderes, mujeres del ministerio, sabemos que las buenas intenciones que tenemos, las buenas causas para ayudar a la gente, para crecer, definitivamente obra social, ayudar a los pobres, las viudas, todos esos programas que ustedes saben que hacemos en las iglesias, lo hacemos con toda la mejor intención, ayudar a la gente. Lo hacemos con eso. Y para hacerlo necesitamos fondos, necesitamos dinero. Definitivamente, para que la obra pueda alcanzar el objetivo que necesitamos los fondos. Ahora, el punto está, mis queridos amados, es nosotros estar conscientes en este tiempo de que el que menos te piensa, entonces a través de ahí nos puede traer un tema difícil de reputación, de contagio, y ahí nos puede traer un tema de descrédito para la iglesia. Dice Proverbios que la reputación es más valiosa que el dinero. ¿Recuerdan ese pasaje? La reputación es más valiosa que el dinero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué piensan ustedes? Una pregunta. ¿Alguien puede abrir su micrófono y me puede preguntar qué podemos hacer? ¿Qué usted piensa que ante este tema? Me gustaría que usted escuchara algunas ideas. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Porque no solamente el tema, como bien usted mencionaba, del caso de la pastora Rosy, hay muchos otros temas aquí en Estados Unidos, Latinoamérica, por todos lados. Muchos casos. Y la gente, llegan los delincuentes, llegan los criminales a ofrecer y a ofertar. ¿Qué hacemos? ¿Qué pastor, piensas? Sí. Yo lo que tengo es una experiencia. Mi esposo y yo estuvimos en la obra pastoral por 23, casi 24 años, y tenemos meses que nos retiramos del pastorado por asunto de salud crónico, tanto él como yo. Hace muchos años tuvimos en una de las iglesias que pastoreamos, pertenecemos a la MI. En la iglesia apareció un político que se había convertido. A los pocos días de él estar en la iglesia, nos solicita que él necesitaba ayuda de los sellos de la iglesia, porque él quería formar una fundación y él necesitaba de los apoyos de la iglesia y que él tenía buenas intenciones. Bueno, él comenzó ahí a hacer reuniones, a invitar a mucha gente para él orientarlo, que era una fundación que iba a ayudar a la comunidad, porque era una comunidad bien pobre. Pues voy a resumirle. El asunto fue
que incluso él le puso nombre a la fundación que él quería fundar. Y cuando él se movió por muchas partes, parece que recibió mucho dinero y finanzas, pero a la iglesia él no le dejó, mire, un mínimo centavo, absolutamente para nada. Cuando él vio, él se movió mucho, que pudo reunir, y la fundación no le fue aprobada porque parece ser que investigaron y vieron cuáles eran las fuentes para que él se estaba moviendo, e inmediatamente él se retiró de la iglesia. Y todo el personal que él llevó con el asunto de la fundación también se fue. Es decir, que esto refresca mi mente por esa tremenda experiencia que nosotros pudimos vivir. Claro. Entonces, gracias, hermano, por compartir eso. Entonces, es importante. Nosotros hablamos en estos temas de lavado de activos de compañía fantasma, de gente que crea supuestas compañías, de familia, de hermanos, de que allá, pero simplemente son para medios de lavar dinero. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es la pregunta aquí. ¿Qué hacer? Si bien es cierto que dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Decía alguien estos días con este tema, es que a veces eso ha dañado el corazón, porque el pecado siempre ha estado, diría alguien, siempre ha estado la tentación, el problema. Ahora, el punto está en el corazón, que a veces ambición, ese deseo de fama, de poder y toda esta situación que vive el mundo, la presión social, la economía, de crecer, de la iglesia grande, bonita, aquí, esto, lo otro. Entonces nos dejamos envolver por el corazón. Ahí donde está el problema. Entonces, gente que también no tiene a quién rendirle cuentas, ministerios, iglesias, que de aquí, de allá, cada quien quiere ser cabeza y no cola, como dice alguien por ahí. Y entonces hay que prestar ojo qué está pasando por ahí. Entonces, ¿qué hacer? La debida diligencia, como nosotros decimos aquí en este tema. ¿Qué significa la debida diligencia? Significa que usted ponga ojo a quién está haciendo una donación y quién está transfiriendo, donando cantidades de dinero que superan, por ejemplo, el umbral, según la ley aquí son $15,000, equivalente en pesos. ¿Quiénes son esa gente? Y el perfil de quien llega. Oiga, pero usted no es un empresario conocido. Usted no es una persona que tiene un background de negocio, de caída. Entonces, ¿de dónde está sacando dinero? Usted el hijo de fulanita, de la hermanita que ha prosperado y que de repente no sabemos de dónde, pero carros de lujo, de alta gama, vehículos, apartamentos, aquellas dos. Y ahora yo quiero, como Dios me ha prosperado, yo quiero donar a la iglesia. Ojo, ahí usted tiene que saber. ¿Y de dónde viene ese dinero? Entonces, esa es la pregunta. Saber cuál es la fuente del origen de ese dinero. Y como nosotros llamamos en estos temas que trabajamos, la debida diligencia. Entonces, a mayor nivel de riesgo, de dudas de quién es y del dinero, entonces, pregunte, comente. Y es más, yo tengo algún documento por ahí de un formulario que nosotros llamamos una declaración de ingreso. ¿Qué significa eso? Que hay un documento que yo les invito a ustedes que lo consideren muy serio, para que en sus iglesias ustedes lo pueden diseñar, lo puedo enviar por este chat, un formulario modelo donde ustedes ven ahí cuáles son las preguntas que hay que hacerle, cuáles son los datos que hay que tener para que esa persona declare quién me está donando, de dónde viene ese dinero, entonces de dónde viene y cuál es la fuente. Entonces lo declara ahí, usted llena, se queda con los datos, con las informaciones de esa persona, de ese hermano, de ese hijo, de quien fuese, y usted está cumpliendo con un requisito normativo que dice la ley que hay que dejar rastro y evidencia. Y si es posible, pídale copia de cédula, pídale una fuente, una factura, documento de lo que él hace. Y llene ese documento. La ley, hay un párrafo que narra, que está ahí, que él declara que ese dinero viene de fuente lícita, que no contraviene la normativa y así ella. Entonces, él firma eso, pone su cédula ahí y ante cualquier situación, entonces usted se está cubriendo. Porque si viene la autoridad, viene alguien en algún momento, entonces se está investigando a esa persona y posiblemente usted no sabe si la autoridad la están investigando y fueron allá, usted dice, no, él donó ese dinero, me donó ese solar, me donó esa planta eléctrica, me donó
el techo de la planta, echó el plato del edificio, echó tobló, pero mire, aquí yo tengo firmado por él que él me estaba certificando que ese dinero venía de fuente lícita. Y usted simplemente entrega eso y con eso usted se cubre. ¿Sabía eso? Entonces la ley lo protege. Muchos de ustedes que están aquí son ministeriales de concilios. Nosotros acabamos como de revisar y hacer una adecuación de nuestros estatutos, del concilio nuestro, y hacer una adecuación a la ley 122.05 y asesorando, orientando en este proceso que manejo ya en la institución de trabajo por muchos años y la experiencia que tenemos en este caso. Y una de las cosas que consideramos fue cómo nosotros poníamos en nuestros estatutos temas que tuvieran que ver con lavado de activos y con estos delitos, para que estuviera ahí, para que los hermanos y la gente supiera, nuestros líderes, pastores lo supieran, pero además de eso, la Procuraduría General de la República está exigiendo que a los estatutos de su organización, de su ONG, o sea, usted le ponga un párrafo, está bien detallado, bien claro, que lo puedo compartir también más adelante, de donde narra las cosas que hay que tomar en cuenta, que usted tiene que poner en sus estatutos, de que usted declara y certifica que el dinero que va a ingresar a su iglesia, a su ministerio, a su ONG, no viene de actividades ilícitas, de actividades de narcotráfico, de prostitución, del infranintismo. Usted va a tomar en cuenta eso, que usted no hace cesión de personas. Una cantidad, un párrafo bien interesante y que tiene mucho que ver con este tema de lavado de activos. Así que, otra vez, mis queridos hermanos, líderes, pastores, conciliares, iglesias, ONG, entonces no pensemos que este tema de lavado de activos es un tema que solamente le pertenece a los bancos, a las instituciones financieras. No, es un tema que nos compete a todos. Y el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, algunos de ustedes van a escuchar, viene ahora al país diciembre, enero, para hacer una evaluación de riesgo nacional en todo el país. En el informe que se hizo en el 2018, nuestro país salió con, mire, con rojo alto en lo que tiene que ver con los controles para las ONG. Ustedes se acuerdan que el pastor, el presidente de CODE, hablaba ahorita que a veces no había supervisión, que a veces no habían controles, pero no se lo dejemos todo al Estado. No se lo dejemos todo al Estado. Pensemos, mis queridos hermanos, que nosotros somos los responsables en nuestras instituciones de guardar la reputación y guardar de que nuestras instituciones no sean permeadas por delincuentes. A veces gente cercana que usted no sabe, que como dicen en el campo, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Usted no sabe quién es. Y a veces, qué bueno que me está donando el inversor. Aquí qué bueno que me está ayudando en el plato, en el piso, aquí allá. Pero ojo, no lo vea solamente como una bendición. ¿Qué bendición? Dios nos bendijo, gloria a Dios. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Dónde consiguió esa persona que le está donando ese dinero? Esa institución internacional que viene de allá, un ministerio internacional que viene a donar fondos, ¿de dónde consiguen ellos esos cuartos? Entonces, es preguntarle, y mire, preguntarle, ¿de dónde viene ese cuarto? Es hacer debida diligencia. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el origen de esos fondos? ¿De dónde vienen? Entonces, eso definitivamente nos va a ayudar para tomar en cuenta y considerar en esas operaciones sospechosas. ¿Qué es una operación sospechosa? Transacciones, sea así, transacciones insólitas, que no guarden relación con el perfil, con lo que hace la persona. Ahí te pregunté, ¿y de dónde ese hermano prosperó tan rápido? ¿Y de dónde el hijo de fulano y de la hermana tal y del vecino prosperó tan rápido? ¿Y de dónde consiguió todos esos cuartos? ¿Y por qué anda? Él no tiene un negocio grande, acaba de empezar a negociar. Puso un negocio allí en la esquina, una boutique, puso allí un negocio grande, hizo un edificio, pero ahí yo no veo que entra mucha gente a comprar nada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Son negocios fantásticos. Y en nuestros sectores de bajos recursos, a veces la gente se presta para prestar sus cuentas, se ve una necesidad, y esa gente que hace mayormente, que ayuda, ustedes han escuchado aquí, y a veces hay zonas que a veces los han hasta protegido, porque ayudan a la comunidad, ayudan a los pobres, dan para la medicina, dan para la ambulancia, dan para esto, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Entonces a veces viene ese proceso de por ahí. Así que el punto aquí, mis queridos hermanos,
es abrir un poco los ojos en estos temas y saber que sí, que como institución sí somos proclives a ser usados para temas de delitos financieros, para temas de lavado de activos, para temas de corrupción, de trata de personas, y mucha gente va a ir simplemente con, vamos a decir, con gracia, con sabiduría, y va a tratar, recuerde el concepto de lavado de activos. Ellos van a hacer el menos ruido posible y ellos van a tratar de dejar la menos evidencia posible, porque lo que les interesa es colocar su dinero y buscar las maneras de ayudar y de congraciarse. Así que este es un tema apasionante, un tema muy, muy largo, un tema grande. Hay mucho que hablar sobre estos temas, pero miremos los ejemplos que estamos viviendo en nuestro país, nuestra nación, que no se dañe nuestro corazón. Y cuando alguien venga con una donación en efectivo, dígale, transfiéremela, deposítemela en el banco o hazme una transferencia a mi cuenta. Es una manera de control. ¿Por qué? Porque al que hay que prestarle ojo es el dinero en efectivo. No significa que las transacciones no tengan temas de delito, pero se entiende que si se deposita en un banco, el banco tiene un programa, tiene un sistema de prevención, de depuración, de diligencia. Así que cuídese del dinero en efectivo. Deposítame en el banco. No, deposítalo tú, yo te lo doy en efectivo y tú no tienes que darme el recibo, tú no tienes que darme. No, deposítamelo en la. Mira, ese es el número de mi cuenta del banco tal, deposítamelo ahí. No, o si no, que yo estoy en Estados Unidos, estoy en Centroamérica, estoy por aquí, estoy por allá. No, pues transfiéremelo a esa cuenta. Transfiéremelo a esa cuenta. Entonces ahí usted mitiga el riesgo, pero cuídese del dinero y donaciones en efectivo. Cuídese de eso, cuide esa institución, cuide, porque es una de las maneras de cómo lavar dinero. ¿Está bien? No preste su cuenta. Si alguien le dice, mira, préstame tu cuenta, que yo quiero mandarle un dinero a mi mamá, a mi papá, estoy en Estados Unidos, acabo de vender un solar, una herencia que recibí de por ahí y yo no tengo cuenta, no quiero tener ese dinero en mi casa porque tú sabes que me lo pueden robar como están los delincuentes. Ojo, no sea bobo, no se preste, no preste sus cuentas, no preste su nombre para que transfieran y depositen dinero de otro a nombre suyo. Entonces, esos son ganchos. Y hay mucha gente lamentándose, llorando, porque prestó sus cuentas, prestó su nombre, y a veces le ofrece, no, yo te voy a dar algo, yo te voy a dejar en la cuenta, yo te voy a dejar algo en la cuenta, no te preocupes, cuando yo lo retire. Ojo, yo lo retiro mañana, yo lo retiro el lunes, ni un segundo. Cuidémonos y como líderes orientemos a nuestros hermanos en las iglesias también. Orientemos, lavado puede ocurrir en cualquier parte y mis amados, no estamos exentos, pero debemos tener el deber y la obligación de mitigar los riesgos y prevenir y ser utilizados. Tenemos que prevenir en nuestras instituciones, ser utilizados para estos temas. Así que si hay preguntas, comentarios, Reida, o sea, abro ahí para no entonces alargar mucho la charla. Esto es mucho que hacer, esto es apasionante. Podemos estar aquí 3 noches, una semana hablando de estos temas y de estos conceptos, pero me gustaría escuchar algunas preguntas. Tengo una pregunta.